La historia de Mesoamérica abarca más de 2500 años. Es por eso que se ha dividido en periodos a los que llamamos horizontes culturales. A continuación, hablaremos de los horizontes culturales de Mesoamérica. Como dije al principio, la historia de Mesoamérica comprende un periodo que incluye muchísimos años. Entonces se ha dividido en estos tres horizontes, que son el horizonte preclásico, el horizonte clásico y el horizonte posclásico. Comencemos con el horizonte preclásico. El horizonte preclásico abarca desde el año 2500 a.C. hasta el año 200 después de Cristo. Y sus principales características son la domesticación de la agricultura, la aparición de los primeros centros urbanos, la aparición del comercio y el trueque, y el surgimiento de las primeras sociedades jerarquizadas. Para el año 2500 a.C., los primeros pobladores de América ya habían logrado organizarse, formar algunos pequeños grupos e incluso establecerse en pequeñas comunidades. Para inicios del preclásico, ya se había conseguido perfeccionar algunas técnicas para la agricultura y las aldeas estaban comenzando a crecer. La cultura más conocida del preclásico, y de hecho la única de la que tenemos registros históricos, es la de los olmecas. Los olmecas son considerados la cultura madre de Mesoamérica, debido a que son la primera gran civilización mesoamericana de la que tenemos registro, pero sobre todo debido a la gran influencia cultural que los olmecas ejercieron sobre todas las civilizaciones mesoamericanas. Los olmecas se habrían localizado en lo que ahora conocemos como el sur del estado de Veracruz y una buena parte de lo que actualmente es el estado de Tabasco. No se sabe a ciencia cierta qué sucedió con los olmecas ni cómo fue que desaparecieron, pero su influencia es evidente en muchos aspectos de la cultura mesoamericana. El horizonte clásico abarca desde el año 200 al año 900 después de Cristo aproximadamente, y sus principales características son la aparición de las primeras ciudades, el surgimiento de los grandes centros ceremoniales que servían para usos religiosos y la intensificación del comercio, así como la aparición de los regímenes teocráticos. Algunas de las más grandes edificaciones prehispánicas que todavía hoy en día podemos visitar fueron construidas durante el periodo clásico. Por ejemplo, Chichén Itzá en Yucatán o Teotihuacán en el Estado de México. Que por cierto, aunque muchos les llaman pirámides, no lo son basamentos. Las civilizaciones del periodo clásico tenían clases sociales muy claramente delimitadas. Los sacerdotes gobernaban y el resto de la población se sometía a sus mandatos. Se sabe que para este periodo ya existía un fuerte intercambio comercial entre las distintas civilizaciones mesoamericanas, y de hecho Teotihuacán funcionaba como una especie de capital mesoamericana, en la que las personas podían reunirse cada cierto tiempo para celebrar ciertas festividades religiosas y para el intercambio comercial. Las dos civilizaciones más conocidas del periodo clásico son los mayas y los teotihuacanos. Teotihuacán era conocida como la ciudad de los dioses, y cada año se congregaban en ella miles de personas con motivos religiosos o con motivos comerciales. De esta manera la influencia de Teotihuacán se extendía por toda Mesoamérica. Por otra parte, los mayas fueron un enorme conjunto de pueblos que tenían ciertas características culturales en común. Destacan por sus aportaciones en las matemáticas al inventar el número 0 y en astronomía por haber inventado un calendario mucho más preciso que el que tenían los europeos de la época. El horizonte posclásico comienza aproximadamente en el 900 después de Cristo y termina en el año 1521 con la llegada de los españoles y la conquista de Tenochtitlan. Algunas de sus características son la intensificación del militarismo, el surgimiento de algunos imperios en Mesoamérica y algunos movimientos migratorios de gran tamaño. A inicios de este periodo, algunos pueblos originarios de lo que ahora es el norte de México emigraron hacia el sur, trastocando de esta manera la dinámica mesoamericana. A mediados del horizonte posclásico comenzó a surgir en algunos pueblos mesoamericanos una ambición imperialista, por lo que las guerras, los enfrentamientos y las conquistas fueron una constante. Sin duda alguna, la civilización más conocida del horizonte posclásico son los mexicas, también conocidos como los aztecas.
Los aztecas eran un pueblo originario del norte, que debido a causas desconocidas comenzó a emigrar hacia el sur. Al llegar al centro del territorio, no encontraron zonas libres para establecerse, por lo que, según cuenta la leyenda, tuvieron que establecerse sobre un lago guiados por su dios Huitzilopochtli. Es a partir de la fundación de la ciudad de México Tenochtitlan que los aztecas pasan a ser llamados mexicas, o más correctamente, mexicas. Con el tiempo, gracias a sus habilidades militares y a la ferocidad de sus campañas militares, los mexicas se convirtieron en la civilización más poderosa de toda Mesoamérica. Eso es todo por hoy. Les recuerdo subir su actividad semanal y participar en el foro. Que tengan excelente semana. Hasta la próxima.